Mi invitado y su congregación son predecesores de la gloria global más grande, que cambiará la faz de la humanidad. A continuación, Avivamiento de Georgia del Norte. Tu esposa, Karen, tiene un curso que enseña, un curso en su iglesia, y te pidió que fueras como profesor invitado. Y tú pensaste, bueno, está bien, solo lo haré. Pero te llevaste una gran sorpresa. Tuvimos una visitación del Señor. Ella me pidió que fuera al centro de entrenamiento de nuestro ministerio a enseñar del avivamiento, avivamientos y grandes movimientos de Dios. En esa noche en particular, repasábamos el avivamiento de Brownsville y yo lo visité una docena de veces. Hablaba sobre mi experiencia y a unos 15 minutos de mi charla, Dios entró en el lugar. Ahora, las personas usan una frase como esa. ¿A qué te refieres con eso? No lo vi, no lo olí, no vi una nube, pero toda la atmósfera de la habitación cambió. Y antes de darme cuenta, miré hacia arriba y los estudiantes en el salón, unos 25 o 30 de ellos, se apartaron de su mesa y con el rostro en el suelo, llorando y también arrepentidos. Y Dios permaneció en ese lugar, su presencia, su gloria, durante 30 minutos, y después de 30 minutos dejó el lugar. Pero nos cambió y marcó para siempre. El siguiente domingo estuviste en Brownsville y viste algo fenomenal. Adivina qué pasó en el servicio del siguiente domingo. No podías esperar. No podía esperar. Y honestamente, mis expectativas llegaban hasta acá. Pero fue solo un servicio típico, normal, sin ninguna visitación dinámica de Dios. Estaba muy decepcionado. Entonces pasó un año. ¿Y adivina qué? Nada pasó. ¿Cómo es posible, Todd? Verás, en Marcos capítulo 11 encontré la respuesta a eso, porque me quejaba con el Señor. Le decía, Dios, apareciste con tanto poder en el salón y no hemos escuchado de ti en esa dimensión, a ese nivel, en un año entero. Pero en Marcos capítulo 11, Sid, la Biblia dice que Jesús entró en su propia casa y en la Biblia dice en Marcos 11:11 que miró alrededor. En realidad siento que cuando Jesús entró en ese salón, ese día de febrero, creo que entró y miró alrededor a nuestros estudiantes y nuestra iglesia para evaluar el ambiente. Tomó la temperatura del salón y midió nuestra capacidad de si podemos o no soportar la gloria de Dios. Creo que Él esperó un año para que creciéramos y nos preparáramos para que pudiera confiarnos esa gloria mayor. Pero tú intentaste descifrarlo y tú te desanimaste, incluso hasta el punto en que pensaste que era tu culpa que no pasara nada. Es exacto lo que pensé. Invité a nuestra iglesia en enero del 2018 a ayunar. Estaba decepcionado. ¿Y era una iglesia algo grande? No era una iglesia grande, pero casi un 85% de la congregación participó en el ayuno. Ayunaron sus redes sociales, algunos ayunaron de todo alimento, no nada más que jugos. Todos ayunaron y entramos en el cuarto de oración a buscar al Señor, pero estaba muy decepcionado. Sin embargo, en ese ayuno tuve una visión del fuego en el agua, en el bautisterio. Duró de 8 a 10 segundos. Nuestro bautisterio estaba vacío, sin agua en él, pero estaba lleno en la visión y el fuego sobre el agua. Y el Señor me dijo muy claro, Todd, voy a bautizar a las personas con fuego del Espíritu Santo. Cuando sean bautizadas en agua, ellas saldrán y el fuego caerá sobre ellas. Fue a la mitad del ayuno cuando tuve la visión, pero estaba tan desanimado por no ver la presencia manifestada de Dios, la gloria de Dios en el servicio después de la primera visitación, que fui a la junta y renuncié a mi iglesia. Aunque tuviste la visión. No tuve un punto de referencia para eso. No sabía lo que significaba. No uní todas las cosas para pensar. Estaré en un avivamiento global en unas semanas, pero estaba tan agobiado, con desaliento,
que incluso el viernes anterior a que renunciara a mi equipo ejecutivo estaba en un cuarto oscuro. Levanté mis manos y dije, Dios, renuncio. Entonces fue cuando entré el siguiente jueves y le avisé a mi equipo ejecutivo que ya no sería más su pastor. Y uno de tus pastores asociados hablaba con un evangelista y él dijo algo extraño. Sí, Pat Schatzline tuvo un sueño. Nunca lo conocí en mi vida, pero él conocía a mi pastor de jóvenes. Él lo llamó y dijo, Marty, no vas al teléfono en la mesa del salón de conferencias y Pat se presentó conmigo. Él dijo, Todd, no te conozco, pero tuve un sueño sobre ti anoche. Te vi en un cuarto oscuro con tus manos arriba y renunciabas. Dios me dijo que te diga, no renuncies. No renuncies. Sid, estaba a 2 semanas de perderme lo que creí que sería el más grande movimiento de Dios en mi vida. Algo que nunca atestigué o experimenté. 2 semanas debido al desánimo y la frustración y no entender el proceso y los caminos de Dios. Todd, tú me dices que los milagros incluso han aumentado. Fueron muy dinámicos cuando yo iba allá. Pero dime qué sucede. Algunos de los milagros que suceden. Justo ahora, Sid, nuestra iglesia experimenta, yo pienso que, un repunte de la gloria del Señor. Atestiguamos en los últimos meses ojos ciegos abrirse, oídos sordos abrirse. Literalmente vemos milagros revelarse delante de nuestros ojos en las aguas bautismales cuando las personas se sumergen. Un pequeño de 9 años, llamado Reed, su familia escuchó lo que Dios hacía en este avivamiento, este movimiento del Señor. Así que el pequeño Reed viajó con su familia desde Delaware 12 horas y media durante la noche porque tenía poca o nula visión. Una visión de 20 sobre 3200. Eso significa que solo veía 15 centímetros delante de él. Se metió en el agua y lo tenemos en video. Ya lo vi. Sí. Cuando se metió debajo del agua y salió, se frotó los ojos y las orejas para sacar el agua y abrió los ojos y se dio cuenta que por primera vez podía ver con su ojo izquierdo. Eso, junto con una señora que estuvo aquí en una de las iglesias que visitamos, necesitaba un reemplazo de cadera. Ella vino y se bautizó en un bautisterio. Jesús se encontró con ella. Ella fue al médico al otro día para verificar dónde le reemplazarían la cadera. Y el doctor dijo, no sabemos lo que pasó, pero su cadera está perfecta. Y sí, tal vez mi favorito de todos los tiempos es una señora que entró y tenía leucemia en etapa 4. Perdió 20 kilos, perdió el apetito, no podía comer, solo bebía un poco para mantener su apetito. Vino a sumergirse en las aguas. Se bautizó. Fue al otro día a hacerse análisis. El médico la llamó y le dijo, creemos que algo va mal. Creemos que algo anda mal con nuestras máquinas. ¿Puedes volver y dejarnos hacer un análisis de laboratorio y que hagamos otro escaneo nuclear PET? Porque tienes cáncer, ¿verdad? Y dijo, sí, tengo leucemia. Él dijo, debemos hacer análisis. Ella fue al día siguiente, hicieron los análisis por segunda vez. Todo lo que debía iluminarse en su cuerpo, indicando que tenía cáncer, no hubo nada. Y el análisis de sangre incluso dijo que toda la leucemia, todo el cáncer en su cuerpo desapareció, porque encontró al sanador Jesús en el agua bautismal. Bueno, creo que es debido a tu formación bautista que tú insistes en verificar médicamente la sanidad de las personas. Vamos, yo nunca olvidaré conocer a esta mujer y ver los rayos, el escaneo de todos esos tumores malignos. ¿Cuántos tenía en ese en particular? 50 lesiones cancerosas en su cuerpo que se iluminaron en ese escaneo. Y justo después de ser bautizada, resultó que le hicieron otro escaneo. ¿Y qué mostró? 0 lesiones cancerosas. Te diré algo. Cuando vuelva, Todd va a orar
para encender la gloria global más grande en tu vida. Ya vuelvo. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Pastor Todd, tú dices que la oración es un depósito en el Espíritu. Explícalo. En los primeros días del avivamiento, Sid, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo sostener la gloria del Señor. Me acostumbré a movimientos del Espíritu que duraban 2 o 3 semanas, pero luego volvía a la normalidad. Pero sabía que esto era algo muy, muy especial porque la presencia tangible de Dios se sostenía en el santuario. Entrábamos y nuestros hombros se desplomaban por el peso del Señor, porque estábamos en la presencia del que es santo. Me acerqué al pastor John Kilpatrick en la Asamblea de Dios de Brownsville y le pregunté, dije, Pastor Kilpatrick, ayúdeme, ¿qué necesito hacer para pastorear y sostener este movimiento de Dios? Él dijo, Todd, número 1, mantén a Jesús en el centro. Marqué la casilla, dije, sí. Entonces él dijo algo que cambió mi vida. Dijo, Todd, la oración es la clave. Y siguió, la oración es como un depósito que haces en el Espíritu para que cuando te levantes a ministrar y las personas con necesidades entren en el edificio, tengas una cuenta de la que hagas retiros para cubrir las necesidades de las personas. Sembramos en el Espíritu y cosechamos por el Espíritu. De ahí viene nuestro poder, no solo de la predicación y la adoración, sino por encontrar a Jesús en el lugar secreto y orar durante cantidades significativas de tiempo. Nosotros oramos corporativamente 5 veces por semana. Siempre nos reunimos y no le pedimos a Jesús que sane a las personas, pero sí hacemos esto, Sid. Buscamos el rostro de Dios, corremos tras Él y decimos, Jesús, llena este santuario con tu gloria. Te damos las llaves del lugar, te damos acceso a cada compartimiento y departamento. Queremos que vengas y hagas lo que hiciste en la Biblia, sin más metas que las tuyas. Y finalmente decimos, Dios, y lo decimos cada semana, examina nuestros corazones, que en nuestra vida no haya nada que te aflija. ¿Cuál es la diferencia entre una visitación y una morada? Hay una diferencia significativa. Una visita es como, usaré una analogía de una suegra que viene a tu casa un fin de semana. Preparas la casa para una visita. Limpias el desorden de debajo de la cama en la que se quedará. Limpias el armario, sacudes el polvo de los marcos, limpias la casa. Luego metes todas las cosas no deseadas en ese cuarto, en un armario, y cierras la puerta. Sabes que en 72 horas ella se irá, pero diste una buena impresión. Pero una morada es cuando la suegra va contigo y dice, por cierto, cancelaron mi contrato, necesito un lugar para quedarme. Y estaré aquí 6 meses. Pasaron de una visita a una morada. La forma de tratar a alguien que te visita y a alguien que vive contigo es completamente diferente. Lo que Dios está buscando, Sid, no busca visitaciones de fin de semana a la iglesia, en el que limpiamos, damos un buen espectáculo, una buena producción, y luego los otros 6 días de la semana vivimos la vida como elegimos y como queremos. Dios busca ambientes y culturas particulares que le atraigan para llegar y desempacar sus maletas, por así decirlo, y residir en ese lugar. Esa es la diferencia entre visitación y morada. A ver si lo entiendo. Cuando Dios está habitando donde vives, ¿eso se traslada a donde trabajas, a donde juegas, a donde vas a la escuela, a tu vida entera, o solo es tu casa y tu iglesia? Hemos hecho un buen trabajo al categorizar al Padre. Tenemos la vida en la iglesia, la vida espiritual, pero luego el resto es nuestra elección. Pero cuando llega la gloria de Dios, Sid, cuando tienes un encuentro con Dios, lo cambia todo. Cambia tus preferencias de entretenimiento, cómo te comunicas, cómo hablas con la gente.
lo que pones ante tus ojos. Te vuelves consciente de lo que lo aflige y lo daña. Verás, muchos en el cuerpo de Cristo se entretienen con las mismas cosas que lo llevaron a la cruz. Pero cuando Él entra a la habitación y lo ves en la pureza de su santidad y su justicia, te afecta hasta lo más profundo. Ya no te interesa el estar en la iglesia como de costumbre y pasar lista y continuar, sino que quieres amarlo, y quieres amarlo bien. Quieres buscarlo, quieres complacerlo, y abres tu corazón y dices, Dios, no quiero nada en mi corazón que te ofenda, porque me amas mucho y ahora lo entiendo. El arrepentimiento es tan importante. Voy a decir una oración con todos los que nos ven por el llamado divino de Dios contigo. Quiero asegurarme de que tú conozcas y tengas tu propio conocimiento experiencial con Dios. Quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo y lo hagas con todo tu corazón. En voz alta. Querido Dios, soy un pecador y lo siento. Creo que la sangre de Jesús elimina mis pecados y me limpia. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y habita en mí. Te hago mi Salvador y Señor de mi vida entera. Dame mi propia experiencia contigo. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria de Dios es tan fuerte en este estudio ahora. Dinos 3 principios que aprendiste para que todos experimentemos la gloria. Sid, antes de que la gloria de Dios cayera en nuestra iglesia, me aferré al Salmo 27, versículo 8, donde Dios dijo a David, David, ¿buscarías mi rostro? Y David dijo, tu rostro buscaré, oh Señor. David, el hombre más poderoso en el planeta, el más rico, con el ejército más fuerte, y en medio de su vida, evidentemente, perdió el rostro de Dios. Tenía la protección de Dios, conocía la provisión de Dios. Pero Dios tuvo que pedir tiempo fuera, poner las cosas en pausa y decir, David, ¿puedes volver y buscar mi rostro? David se dio cuenta que perdió el rostro y dijo, tu rostro buscaré, oh Señor. Sid, el Señor me habló cuando llamé a mi iglesia a ayunar. Él me dijo, no me pidas nada. No me pidas provisión financiera, no me pidas sanidad para tu cuerpo. Busca mi rostro. Porque como pastor perdí el rostro de Dios. En mi predicar, lo amo. En ministerio, consejería, yo lo amo. Pero perdí el rostro de Dios. Y pienso que es la clave para encontrar la gloria del Señor. Oramos durante ese ayuno para ver la gloria de Dios manifestarse. Dijimos, Dios, manifiesta tu gloria. Haz lo que quieras hacer en este lugar. Queremos ver tu gloria. Y la tercera cosa por la que oramos, por su convicción. Señor, impregna tu santidad en nosotros para poder ver la verdadera identidad de nuestras almas y espíritus. Y Él comenzó a hacerlo. Y pienso que ese es el camino a la gloria mayor. Buscar el rostro de Dios, no querer nada más que a Él. Clamar a Dios, manifiesta tu gloria en nosotros. Y aquello ofensivo para ti, por favor, revélalo para removerlo. Ese es el camino a la gloria de Dios en tu vida. Todd, mira a la cámara y ora brevemente una impartición de la gloria o lo que Dios te diga que ores. Le pedí al Señor hace un año ya. Dije, Dios, aumenta tu gloria en mi vida. Y oí al Espíritu de Dios decirme, Todd, aumenta tu quebranto. El Señor me enseñó que mientras más quebrantado esté, más gloria puedo sostener.
La Biblia dice que Dios no rechazará un corazón contrito y humillado. Quiero que encuentres un lugar en el suelo y pongas tu nariz en la alfombra o las baldosas, lo que sea, y te veas en la mismísima presencia de un Salvador amoroso, de gracia, piadoso, y te vuelvas real con Él, sé real con Él. Y te prometo que la presencia de Dios te llenará y llegará a donde estés. Estos son los momentos más difíciles que hemos vivido, y Dios nos necesita. Él quiere derramar su espíritu sobre ti, y Señor, los bendigo ahora. Una gloria mayor, una dimensión mayor, no para presumir, Señor, no para poder hablar o presumir, sino Dios, para que puedas usarnos para el herido, el moribundo y el... Iglesia bautista. Y un día, como buena bautista, le compartió a una vecina budista y al instante perdió la cabeza. Peggy, ¿qué pasó? Bueno, me crié en una casa cristiana, me casé con un maravilloso cristiano y vivíamos en un departamento. Y esta señora budista se mudó al departamento de atrás. Y cuando pasaba por su departamento sentía tanto miedo. No sabía por qué, pero no quería que fuera al infierno. Y no conocía mi Biblia muy bien, pero sabía que debemos aceptar a Jesús para ir al cielo y la quería allá. Así que finalmente un día me armé de suficiente valor y toqué a su puerta. Y le dije, me gustaría entrar y hablarte de Jesús. Y lo único que recuerdo que dijo fue, si también me dejas hablar. Y eso sonó razonable. No sabía de guerra espiritual, no sabía nada de eso. Sabía que amaba al Señor y la quería en el cielo. Y ella me dejó entrar. No recuerdo nada de lo que dije. Tal vez terminé en 5 o 10 minutos, y no recuerdo nada de lo que ella dijo. Pero sí sé que mientras estuve en su casa era muy oscuro, tenía muchas velas y era algo inquietante. Pero de repente algo entró en mí y fue como si algo se metiera en mí y el miedo me envolvió. Y bueno, me atormentó el miedo desde mi cabeza hasta mis pies y solo podía pensar, debo salir de aquí. Y cuando salí había un parque cerca y lo rodeé, seguí caminando por el parque tratando de quitarme esto antes de que mi esposo llegara a casa. Y no pude. Y pasé esos 8 años yendo a la biblioteca y estudiando enciclopedias, intentando cualquier cosa para liberarme. Después de 8 años solo me di por vencida. Y probablemente fue la primera vez que me rendí. Entonces salí una noche y dije, Dios, ya ni siquiera sé si estás ahí, pero si estás, ven por mí y regrésame. No puedo regresar yo sola. Ven por mí y regrésame. Y no noté de inmediato que Dios esperaba que me rindiera y tampoco que de inmediato comenzó a trabajar. La semana siguiente mi esposo debía ir a Nueva Orleans a una conferencia de su compañía que duraría una semana y pensó que podía ser bueno para mí ir con él. Así que dijo, ven conmigo, y lo hicimos. Y la primera noche que llegamos caminábamos por la calle y hacía mucho que dejé la lectura. No leí nada porque todo lo que leía me asustaba. Y aún así fuimos a una pequeña librería, una librería de gospel, y vi un libro de Pat Boone, una nueva canción. Bueno, me encantaba Pat Boone, disfruté sus películas, así que yo compré ese libro y Jack compró El difunto gran planeta Tierra y volvimos a nuestro hotel esa noche y leímos literalmente toda la noche. Y no podía dejar el libro. Bueno, al día siguiente Jack fue a su reunión y yo seguí leyendo más. Hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, nunca oí de eso. Y él solo hablaba de la alegría y por fin clamé en voz alta y dije, Dios, necesito eso, quiero eso en verdad. Y Dios me bautizó en su Espíritu Santo. Ni siquiera sabía qué era, pero bueno, el poder cayó y literalmente me inundó. Y corría por la pequeña habitación del hotel, solo aplaudía y bailaba y le decía al Señor cuánto lo amaba y solo decía, Dios, no recuerdo haber sido tan feliz. No podía recordar eso, había pasado tanto tiempo desde que tuve algún tipo de alegría y después de eso
Jack recibió el bautismo antes de irnos el fin de semana y decidimos no decir a nadie, que solo iríamos a casa y oraríamos en lenguas juntos y disfrutaríamos al Señor. Y nos fuimos a casa e hicimos esto por 2 años, solo orábamos juntos y esos 2 años todo fue alegría. Ni siquiera puedo describirte la felicidad y la alegría que sentí en esos 2 años. Y de repente algunos de esos miedos volvieron después de 2 años y dije, Dios. ¿Sabes qué? Solo para adelantar un poco, ella aprendió sobre la liberación y fue liberada de probablemente un demonio del miedo y el budismo y algunas otras cosas. Sí. Pero después de que te liberaste, un par de días después los pensamientos volvieron. Cuando volvieron los pensamientos, Dios me dio una visión porque lo clamaba a Él. Entonces ya sabía lo que era estar cerca del Señor y solo decía, Señor, no sé qué pasa. Y me dio una visión. Y entonces me vi sentada en una silla y había un hombre vestido de blanco y me hizo abrir la boca y había un diente negro en mi boca. Y luego dijo, eso es lo que haremos. Y de repente mi cuerpo se volvió transparente y las raíces negras de ese diente bajaron por mis brazos y mis piernas y estaban por todo mi cuerpo, esas raíces negras. Y él sacó ese diente y salieron las raíces, pero dejaron agujeros en todo mi cuerpo. Entonces me miró y dijo, haremos esto, y empezó a tapar los agujeros. En ese momento no sabía qué usó para taparlos. Después el Señor me mostró que los tapó con la palabra de Dios y es lo que yo debía hacer. Y yo... ¿Y cuál fue la diferencia? Me dijo, te daré un sistema de intercambio. Y bueno, cuando Dios te habla, a veces solo usa unas palabras, pero significan mucho. Y me dijo, un sistema de intercambio y que todo pensamiento malvado, todo pensamiento temeroso, todo pensamiento negativo, todo pensamiento no alineado con la palabra de Dios, quería que lo cambiara por una promesa de su palabra. Y dijo que si hacía eso, se encargaría de todo, y lo hizo. Oye, el mundo se estaba poniendo muy oscuro y Peggy se preocupaba por eso y le preguntó a Dios, ¿hay alguna manera de protegernos de todo, y escucha esto, de todo mal que viene a la tierra? Y Dios le respondió, todo mal conocido por el hombre, Dios le respondió. Esta respuesta se necesita ahora más que nunca. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Sueño profético que ha cambiado la vida literalmente de millones de personas. Cuéntame sobre ese sueño, Peggy. Sí, le preguntaba a Dios, veo mucho mal en el mundo. ¿Hay alguna manera de poder escapar de este mal o simplemente aceptamos lo que venga y confiamos en ti? ¿Qué hacemos? Y yo tuve una visión. En realidad fue un sueño. Yo estaba en un campo abierto y hacía la misma pregunta. ¿Hay alguna manera de protegernos de lo que vemos en la tierra? Todo mal. Todo mal. ¿Hay alguna manera? ¿O solo aceptamos lo que venga? Y de pronto oí la voz de Dios desde el cielo. Y tal vez fue en mi espíritu, pero fue en el sueño y oí a Dios decir, en el día de tu angustia, invócame y te responderé. Bueno, cuando escuché eso te diré, en el sueño yo aplaudía y saltaba y bailaba y estábamos solos en el campo y estaba tan feliz y no entendí la respuesta, pero bueno, sabía que Dios dijo eso. Y de repente vi y en el sueño las personas empezaron a llenar el campo. Al principio solo era un montón de personas y de pronto, hasta donde podía ver en todas las direcciones, estaba lleno de gente y todos aplaudíamos y bailábamos debido a la respuesta. Saltábamos y le decíamos a Dios cuánto lo amábamos y todo eso. Bueno, al día siguiente seguí pensando, eso era una escritura. En el día de tu angustia, invócame y te responderé. Y sabía que era importante para mí averiguar si era la palabra de Dios. Así que seguí diciendo, Dios, ¿es esto una escritura? ¿De dónde vino eso? Bueno, escuchaba una cinta de Shirley Boone, la esposa de Pat Boone, y
ella solo daba un sermón y ella citó una escritura y dijo, pues no sé dónde está esto, tal vez Salmo 91, no es el 91, y continuó, fue una pequeña mención. Pero mi corazón solo saltó de mi pecho cuando oí las palabras Salmo 91. Dios me dio esa palabra. Así que entonces yo... ¿No reconociste esa escritura, Salmo 91? Nunca lo leí. Bueno, en Entiendo. realidad no conocía bien mi Biblia en ese entonces y de todas formas lo busqué y ahí estaba la escritura exacta que Dios citó en el sueño. En el día de tu angustia, invócame y te responderé. Y cuando leí el Salmo 91 y empecé a estudiarlo, porque empecé a estudiarlo día y noche y sabía que era Dios. Y cuando empecé a leer, todo mal conocido por el hombre está cubierto en ese salmo. Y Dios nos responde, todo mal conocido por el hombre, lo que venga contra nosotros. Dios tiene la respuesta a todo en ese pacto del Salmo 91. Y pues es milagroso, piensa en eso. En 16 versículos cortos responde a todos los problemas que el hombre pueda tener. Te diré algo. Peggy tiene más de 6 millones de impresiones de sus libros sobre el Salmo 91. Es obligatorio tener el libro y los exclusivos CDs de enseñanza en audio actualizados en tus manos. De hecho, para cada miembro de tu familia. Peggy, tómate unos minutos y comparte un breve testimonio del cambio de la vida de alguien. Nosotros, mi esposo en realidad, bueno, él quería que nuestros 2 hijos conocieran el Salmo 91, quería que supieran que funciona. Entonces hubo un huracán, un tornado que tocó tierra en Brownwood. Y de hecho estaba en nuestra área, desde nuestro patio podríamos ver el tornado. Y la unidad móvil de una estación de radio estaba al pie de nuestra colina viendo el tornado. Y nos enteramos después que pusieron a sus hijos debajo de los colchones y para esconder a sus hijos del tornado. Lo podíamos ver. Jack despertó a los niños y dijo, tomen sus Biblias y salgan. Debemos tomar autoridad. Y llevó a los niños afuera y les hizo leer el Salmo 91 directamente al tornado. Y en poco tiempo llegó la paz y dijo todo está bien. Pero aún se veía el tornado. Caminamos de regreso a la casa y en ese momento la unidad abajo de nuestra colina dijo, esto es nada menos que un milagro. Y usaron la palabra milagro. Esto es un milagro. El tornado de repente volvió a las nubes y desapareció. Bueno, si solo fueran 1 o 2 historias, sería maravilloso. Pero tienes testimonios ilimitados de personas que después de leer en voz alta el Salmo 91 y lo hicieron personal para ellos. Y cuando hacen esto, debes escuchar lo que le pasa a las personas en una batalla militar. ¿Qué le pasa a las personas en el terrorismo? ¿Qué le pasa a una mujer que está a punto de ser violada? Bueno, después de enseñar sobre el Salmo 91 por más de 50 años, Peggy tiene tal revelación. Algunos de ustedes perdieron un poco de los ingredientes importantes para que funcione apropiadamente. Ella dice que esto funcionará apropiadamente para todos, para tu protección total. Vuelvo enseguida. ¿Sabes, Peggy? Tantos millones de personas han leído las revelaciones que resumiste a lo largo de 50 años y funciona para tantas personas con tantos milagros. Leías sobre ellos en tus libros y cada vez que lo reimprimes agregas nuevos testimonios. Porque hay muchos, pero hay gente para la que no ha funcionado. ¿Tú crees que se supone que debe funcionar para todos? Absolutamente. Es un pacto dado a los hijos de Dios. Así que si se le dio a todos sus hijos, no funcionará para unos y para otros no. Pero hay algo que debemos hacer. Verás, conozco a mucha gente y tal vez dicen rápidamente el Salmo 91 antes del trabajo por la mañana o algo así, pero debemos llegar al punto donde el Salmo 91 se vuelva más real para nosotros que las circunstancias.
tenemos que llegar al punto donde lo repetimos tanto a Dios en una oración del pacto y digamos, Dios, este es tu pacto conmigo. Eres el Dios del universo. Tú no me mentirás. Todos los demás pueden mentir. El mundo puede mentir, pero, Señor, yo creo esto con toda fibra de mi ser. Debemos creerlo con todo nuestro ser. Entonces, si alguien simplemente lo lee como si leyera un libro, no va a funcionar. No. Prefiero que hagan eso a nada, pero no funcionará. Tienen que llegar al punto donde se vuelva real para ellos. Y una de las cosas contra la que debemos trabajar es el miedo. Porque puedes mirar alrededor y creer en el Salmo 91, pero cuando ves lo que pasa, si pones tu atención en el miedo, evitará que en realidad creas esas palabras. Así que el miedo es una de las grandes cosas que hay que sacar. Debemos deshacernos de ellas. ¿Me puedes contar de un testimonio donde alguien que, debido a que leyó ese salmo, venció un suceso temeroso? Sí. Ángela tenía una amiga en la universidad y su mamá y su papá eran pastores y creían en el Salmo 91. Y alguien tocó a su puerta y pensó que era una amiga. Era domingo en la mañana y abrió la puerta y un hombre entró a empujones. Y era un hombre grande y fuerte. Ella era solo una jovencita y no había forma que en lo natural pudiera ser protegida. Ella dijo que al principio el miedo se apoderó de ella y entonces ella dijo, no, tengo un pacto en el Salmo 91 y empezó a confesar su pacto del Salmo 91. Ella empezó a decirle, el Dios del universo vive en mi interior. Ella literalmente dijo eso. Sí, no ella dijo ser. todo esto y fueron 45 minutos de estar luchando con él y bueno, él trató de atacarla, pero ella estaba protegida. Después, fueron 2 niñas. Esto básicamente le pasó a otra chica y cuando iba a testificar contra el hombre, de todas las chicas a cuyos departamentos irrumpió y las violó, ella fue la única que escapó. Y sabía por qué escapó, porque usó el Salmo 91 que salió de su boca. Ella lo sabía y no lo dejaría. Tengo que preguntarte algo. Peggy dijo, ¿sabes tanto como crees que Jesús murió y resucitó de entre los muertos? Hay personas viéndonos justo ahora que nunca han tenido un encuentro experiencial con Dios, algo que nadie te puede quitar jamás. Pero la mayoría de las personas no lo saben, que está al alcance de todos, está disponible para ti.